Xavi Giró fue periodista, ahora es docente en periodismo político de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director de un observatorio sobre temas, eres director todavía, sobre temas de conflicto armado, y hoy nos va a estar hablando sobre el periodismo, que debería ser siempre así, pero lastimosamente en la actual crisis del periodismo a veces no lo es, un periodismo que construya escenarios de paz, ¿no? Él nos va a caracterizar mucho mejor este concepto y nos lo va a explicar, y creo que a todos los futuros periodistas de Un Minuto les va a servir mucho esta charla. Entonces, de nuevo, gracias por venir y Xavi. Este es el título que habéis visto, y estos son los autores de los que yo me he alimentado. Muchos son conocidos, ¿no? Galton, el fascista, Lynch y Mark Aldrich, que de suyos debe ser otro experto en resolución de conflictos. Los de la segunda línea o la tercera línea son el de análisis crítico del discurso, Andy, Jäger, Verclav. Foucault es más que análisis del discurso, un gran filósofo, bueno, él murió. Polster es otro investigador de teoría política, comunicación política, que también sabe un poco sobre medios y paz. Beristain es un experto en reconciliación. ETC no es nadie, son muchos, y XG soy yo. ¿Sí? O sea que alguna cosa mía hay por aquí. ¿Vale? No os voy a citar porque no acabaríamos nunca. Voy a ir hablando sobre todo de las ideas, no de dónde proceden. Esto es un batiburrillo un poco ordenado. Tenemos dos grandes puntos en esta charla. La primera es, ¿cuál es la estrategia de los combatientes en un conflicto? Que de eso sabéis mucho, seguro, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de un combatiente? Ganar. Ganar, eso es lo que quiere, ¿no? Ganar. Y luego hablaremos de la estrategia de los periodistas en ese conflicto que es la guerra. Hay dos campos de batalla, siempre, ¿no? Hay un campo de batalla, el militar, que tiene una retaguardia y un frente, y hay un campo de batalla de la información, que también tiene un frente y una retaguardia. En el frente militar, todos los contendientes quieren ganar. Y su objetivo es derrotar al enemigo, en el frente. En la retaguardia se producen los materiales necesarios para el frente. Las balas, la ropa, la comida, el armamento. En la información, que es otro campo de batalla, que lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la guerra del Vietnam, donde los soldados norteamericanos se retiraron porque perdieron la batalla de la información, el enemigo debe pensar que somos fuertes donde somos débiles, y al revés, para que lleve todas sus fuerzas al lugar equivocado. O sea que un periodista no puede olvidar que en un conflicto cada actor va a informar de la forma que le convenga, y cuando es en la guerra le convendrá hacerlo así. Por lo tanto, probablemente todo lo que nos cuenten está intoxicado en mentiras, de desinformación, para desorientar al enemigo. Esa lógica de mentir, de engañar al enemigo, se produce también en la retaguardia, para legitimar la guerra. En la retaguardia, la información, lo que cuentan los actores, se despliega siguiendo las líneas de lo que podemos llamar el cuadrado ideológico. ¿Por qué digo un cuadrado? Veréis enseguida que tiene 4 lados. Por un lado, maximiza las victorias, los aciertos, todo lo bueno que tiene uno mismo y sus aliados. Y hace lo contrario con el enemigo. Minimiza sus éxitos, sus victorias, sus virtudes. Maximiza las derrotas, los defectos, los desaciertos del enemigo y minimiza los problemas. ¿Sí? Esto le llamamos cuadrado porque gráficamente puede ser expresado con este dibujo. Lo mío bueno es muy bueno, lo tuyo bueno es poco bueno. Lo mío malo es poco malo, lo tuyo malo es poco malo. Ese es el discurso que legitima cada actor frente a los demás y lo legitima con sus propios correligionarios. Eso produce, lógicamente, un discurso que es cargado de violencia, de palabras armadas, ¿no? Y visiblemente envenenado respecto al enemigo. Eso se va concretando cuando tenemos que escoger con qué nombres habla uno de los otros. Cuando habla de uno mismo, todos son palabras positivas, en general positivas, ¿no? Guerrilleros, militantes, miembros del grupo,
rebeldes cuando eso tiene posición positiva. Eso depende de las culturas, ¿no? Los soldados. Pero cuando habla del enemigo, son terroristas, bárbaros, vándalos, ¿sí? Todo insurgentes. Bueno, insurgentes aquí, pero en México son positivos. ¿Sí? Insurgentes. Claro, eso depende de las culturas. Bueno, sabéis que héroes, mártires, los términos con que denominamos a los actores en un conflicto van cargados ideológicamente, siguiendo esas líneas que hemos marcado antes, que hemos visto, ¿no? El cuadrado ideológico, ¿verdad? Incluso en sus acciones, ¿no? Operaciones de castigo o operaciones de defensa, ¿verdad? Cuando hablamos de... Ahora tienen ustedes... Bueno, aquí hay un debate, ¿no? En las elecciones de La Habana sobre las víctimas, que hay un general que si es víctima o si es... o qué es. Entonces unos dicen que es víctima, otros dicen que no, que era prisionero de guerra. ¿Sí? O sea, que veis que cada uno utiliza el lenguaje de la forma que le conviene a su batalla, ¿no? Habla aquí de acciones o también de lo que utilizan, ¿no? Ataques quirúrgicos, bombas inteligentes para glorificar los instrumentos que uno utiliza. Eso también se ve en los adjetivos, con que se califican las acciones de cada actor, ¿no? Y también con los verbos que se asocian con cada actor. No es lo mismo asesinar que matar, o que ejecutar, ¿no? O que ajusticiar, bajar, conquistar, arrasar. O sea, son todas palabras, son verbos en este caso, términos que van cargados positivamente o negativamente. Y los utilizamos como nos convenga, depende de que hablemos de los amigos o de los enemigos. Esto lo hacen los actores en la guerra, continuamente, ¿no? Y en la política igual. Es un conflicto más, una forma, un estadio distinto del conflicto. Digamos, cuando hay violencia, cuando no hay. Pero es un conflicto en sí mismo, también utilizan la sintaxis para jugar con esto, ¿no? Es decir, han matado a 3. ¿Cómo que han matado? ¿Quién los ha matado? Está escondido el sujeto. Aquí no se ve la responsabilidad, ¿no? O, por ejemplo, también cambian el orden natural de la frase, que es sujeto, verbo y predicado. Alguien hace algo, entonces desaparece el sujeto, como hemos visto arriba, o a veces el sujeto no desaparece, pero se pone al final. Entonces queda más desapercibido, no del todo, pero queda atenuada su responsabilidad al llevarlo hacia el final, ¿no? Por ejemplo, 3 activistas resultaron muertos. Es un ejemplo donde no hay sujeto, bueno, hay un sujeto, pero es de una frase en pasiva. ¿Sí? En realidad el sujeto agente, que viene al final, no está. ¿Quién los ha matado? Aquí no se ve la responsabilidad, ¿no? O este código. Aquí sí que está claro que no hay sujeto. Mataron o acribillan a 3 miembros del grupo que sea, ¿verdad? O sea, esas son, digamos, herramientas discursivas, lingüísticas, para llevar nuestra narración hacia un lado o hacia otro, ¿no? Con frases activas o pasivas, como acabamos de ver. Pero también utilizando algún otro recurso retórico gramatical, como es generalizaciones en lugar de precisiones. Alguna de esas cosas que voy a decir no les van a gustar. Bueno, muchas cosas que voy a decir hoy no les van a gustar, pero eso podemos discutir. ¿Sí? Cuando dicen los árabes, los marroquíes, los israelíes o los yanquis, no son todos, están todos, ¿no? Una cosa es el gobierno de Estados Unidos y la otra los norteamericanos, ¿sí? Una cosa es un grupo palestino y la otra los palestinos. Una cosa es Al-Fatah, otra cosa es Hezbollah, otra, bueno, Hamas, quien sea, Hezbollah en otro lado, ¿no? Son grupos, esta, digamos, la demanda de rigor en periodismo no es gratuita, ¿no? Hay que identificar a los actores con precisión, para saber quién es responsable de qué, también para saber con quién se puede dialogar más, con quién menos. Pero veis, cuando el enemigo está allí, es fácil generalizar contra todos, ¿no? Estas generalizaciones se dan así, de estas formas, pero también se dan, y esto quizá no les guste, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del ejército. No es lo mismo lo que haga una unidad del ejército que lo que haga el ejército, o todo el ejército. Claro que si una unidad actúa por órdenes de sus comandantes, ¿no? Pues sí que podemos decir el ejército, ¿no? Pero a veces no es así. O igual con las unidades de las FARC, o igual con las unidades de la policía.
Esto hay que ver en cada caso, ¿no? Pero hay que ver, no se puede generalizar, ¿no? Así, gratuitamente. Pero claro, si es tu enemigo, no te puedes generalizar, ¿no? Son los malos. Mira, un poquito más. Bueno, ya he dicho, no es lo mismo hablar de todo un grupo que una parte del grupo o un individuo que pertenece al grupo, ¿no? Decía, no es lo mismo hablar de España, Colombia o Cataluña que hablar del gobierno entero, ¿no? Cuando los gobiernos hablan, o los presidentes hablan, pretenden hablar en nombre de todo el país. Pero a mí no me han consultado. ¿Sí? Y los periodistas, además, Colombia pide, o Cataluña pide, oiga, no, el gobierno pide, quizá el Parlamento, ¿sí? Pero todo el país a menudo no es así. Lo hacemos continuamente, también nosotros con los amigos, ¿no? Si ahora salieran 1 millón de personas de Bogotá a la calle pidiendo algo, ¿sí? Titularíamos, sin problemas, Bogotá se levanta por no sé qué, ¿no? Mal hecho. En Bogotá viven 8 millones de personas, más o menos, ¿no? Uno es una octava parte. Hay que titular, 1 millón saben de bogotanos, piden lo que sea, pero no Bogotá. Pero claro, seguro que si piden algo con lo que no estamos de acuerdo, no titularemos Bogotá pide. Titularemos 200.000 piden lo que sea, ¿sí? Bueno, ¿veis la utilización de discursos? Pues un poquito más todavía. A menudo, esto de que estoy hablando, que es la responsabilidad de los actores en un conflicto, se camufla substantivizando el resultado de sus acciones. Dice este tío, ¿no? Pues fijaros qué fácil. La improvisación causó 20 muertos. ¿La improvisación? Esta señora no la conozco, no me la han presentado. ¿Quién es? Alguien ha improvisado. ¿Sí? Sin embargo, ese alguien se esconde detrás de la improvisación, ¿no? La improvisación o la falta de un plan, por ejemplo, ¿no? La falta de un plan ha causado lo que sea, ¿no? Pero hay otros casos mucho más flagrantes que hemos normalizado. Por ejemplo, la guerra ha causado. Está bien, nos entendemos, ¿no? Pero la guerra no se hace sola. No es como la primavera que llega y luego se va, ¿no? La guerra la protagoniza alguien, ¿sí? Pues está bien, no pasa nada porque digamos la guerra ha causado tantos muertos y hay que acabar con la guerra, pero eso no nos debe cegar frente al hecho de que hay unos responsables, o no solo responsables, unos actores que hay que parar. Es decir, párense, no lo hagan más, ¿no? Pero no es la guerra sola la que va, ¿no? La guerra ha estallado, nadie sabe cómo ha sido, la primavera ha venido, ¿no? Bien, sirve para esconder la responsabilidad, pero también para naturalizar los resultados. Por ejemplo, cuando se dice la ley prohíbe, o la Constitución establece que, ¿y a mí qué me importa? La Constitución y la ley la ha hecho alguien. Entonces, si no va bien para nuestras relaciones, se cambia. Claro que puede ser un argumento de primer momento. La ley establece esto, ¿no? Miremos de respetarlo si es que estamos de acuerdo. Pero si la ley establece algo que perjudica a la mayoría o que es injusto, se cambia. Hay alguien que la ha hecho esa ley, ¿no? Entonces, fijaros que con qué mecanismos el lenguaje, digamos, cosifica algo que ha hecho unos seres humanos y lo hace casi inmutable, ¿no? O aparentemente inmutable. De hecho, volveremos a eso, ¿no? Bien. Esto que acabo de hablar es el discurso de los actores en un conflicto. ¿Sí? Las características del discurso de los actores. Ahora vamos a ver qué ocurre con los medios de comunicación. De entrada, ya podemos intuir que los medios pueden seguir perfectamente la misma lógica que uno u otro de los actores, ¿no? Vamos a estudiar o discutir un conjunto de contraposiciones entre lo que puede hacer el periodismo y a veces hace y lo que hace más a menudo y podría no hacer, ¿no? Cuando uno aborda un conflicto, lo primero que debería hacer es conocer ese conflicto, ¿no? Pero los periodistas a menudo, somos bastante imprudentes, ¿no?
Si eres médico, no coges un bisturí y empiezas a abrir un cuerpo. Bueno, si eres médico sabes y abres un cuerpo, ¿sí? Pero nosotros no, nos ponemos a hablar de conflictos sin saber un rábano sobre el conflicto con el bisturí, tiramillas, ¿no? Bueno, pues lo primero que habría que hacerlo es explorar el conflicto. Explorar el conflicto, los distintos actores que hay, los distintos intereses de cada uno, qué estrategias hacen, qué cuestiones se plantean, cómo se originó la violencia. Porque violencias vemos muchas de violencias, pero tienen naturalezas distintas. Y claro, podemos pasarnos la vida haciendo de hospital, ¿no? Tapando los parches, curando a heridos, pero si no vamos a la causa de la violencia, pues este hospital, bueno, tendrá trabajo siempre, ¿no? Y no queremos cerrar los hospitales, ¿no? Bueno, pues lo exploramos, ¿no? Por ejemplo, este artículo es un ejemplo, ¿no? El conflicto de Libia, cuando cayó Gaddafi, explica por qué el Estado libio casi no existía. O este otro artículo, por ejemplo, este no es reciente, es del 2009, explica que no todo el mundo en Israel está de acuerdo con lo que hace el ejército israelí por orden de su gobierno en Gaza o en Cisjordania, ¿sí? Y eso está bien que lo sepamos, ¿no? No solo por saberlo, sino porque permite ver que no toda la sociedad israelí es así y que es posible tender puentes entre ambas sociedades. Al menos esbozar algún camino de reconciliación entre ambos, ¿no? Pues, es decir, uno busca los orígenes de la violencia, uno ve distintos grupos que actúan en un lugar y en otro, que sufren la violencia de ambos lados y que están más interesados en que pare la violencia que no que siga. Ahora voy a poner un ejemplo de esto. Ven que actúan de manera distinta, con éticas distintas, con presupuestos distintos, y en particular se puede interesar por el rol de las mujeres, porque las mujeres, no hay que leerlo todo, esto es así, las mujeres tienen una particularidad, bueno, varias particularidades. Una de ellas es que son víctimas especialmente duras de la guerra, a menudo olvidadas. Y mujeres de uno y de otro lado, en muchos conflictos, se han reunido y han dicho basta de guerra, ¿no? Esto los hombres no lo hacen. No es que sea genéticamente determinado, pero la historia lo comprobamos, no ocurre así. Seguramente por la relación que tienen las mujeres con la vida, ¿no? No sé si habéis leído Lisístrata. Es una tragedia griega en que las mujeres se ponen en huelga de amor hasta que los hombres dejen de hacer la guerra. Es muy interesante, muy divertido. Pero esto lo hemos comprobado en Irlanda, por ejemplo. En Irlanda, cuando empiezan las luchas entre católicos y protestantes, por decirlo de una forma simplificada, mujeres de ambas comunidades dicen, no, así no vamos a ningún sitio, hay que pararlo esto, ¿no? Es decir, por un lado, porque ellas sufren más, a veces, bueno, sufren más, y otro lado, porque sus vivencias las acercan más. También sufren más, como sabemos, porque, no sé si lo explico después, yo igual me adelanto, ¿no? Porque son vulnerables, pero porque en la raíz del machismo, esa concepción de las mujeres como propiedad o de uno o de los otros, las convierte en un campo de batalla. Fijaros, la esencia del machismo, de la violencia doméstica, se puede cristalizar en aquella frase de la maté porque era mía, ¿sí? En el caso de la guerra, la maté porque era suya, ¿sí? Una forma de atacar al otro, a la propiedad del otro, pero siempre es de alguien, ¿sí? O sea, la esencia no cambia. Las mujeres son propiedades de unos hombres o de otros, y ahí es un campo de batalla. Entonces, pues sufren todas esas agresiones porque están fácilmente en posición de vulnerabilidad. Un periodismo que construya escenarios de paz, ¿no? Él nos va a caracterizar mucho mejor este concepto y nos lo va a explicar. Y creo que a todos los futuros periodistas de Un Minuto les va a servir mucho esta charla. Entonces, de nuevo, gracias por venir y chao. Este es el título que habéis visto, y estos son los autores de los que yo me he alimentado. Muchos son conocidos, ¿no? Carlton, el fascista, Lynch y Mark Aldrich, que de suyos era otro experto en resolución de conflicto. Siempre, ¿no? Hay un campo de batalla, el militar, que tiene una retaguardia y un frente, y hay un campo de batalla de la información, que también tiene un frente y una retaguardia. En el frente militar,
Todos los contendientes quieren ganar. Y su objetivo es derrotar al enemigo en el frente. En la retaguardia se producen los materiales necesarios para el frente. Las balas, la ropa, la comida, el armamento. En la información, que es otro campo de batalla, por aquí. No lo voy a citar porque no acabaríamos nunca. Voy a ir hablando sobre todo de las ideas, no de dónde proceden. Esto es un batiburrillo un poco ordenado. Tenemos dos grandes puntos en esta charla. La primera es, ¿cuál es la estrategia de los combatientes en un conflicto? Que de eso sabéis mucho, seguro, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de un combatiente? Ganar. Ganar, eso es lo que quiere, ¿no? Ganar. Y luego hablaremos de la estrategia de los periodistas en ese conflicto que es la guerra. Hay dos campos de batalla. Xavi Giró fue periodista, ahora es docente en periodismo político de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director de un observatorio sobre temas, es director todavía, sobre temas de conflicto armado, y hoy nos va a estar hablando sobre periodismo, que debería ser siempre así, pero lastimosamente en la actual crisis del periodismo a veces no lo es. Los de la segunda línea o la tercera línea son el de análisis crítico del discurso, Antic, Jäger, Cerclaf. Foucault es más que análisis del discurso, un gran filósofo, bueno, él murió. Polster es otro investigador de teoría política, comunicación política, que también está un poco sobre medios y paz. Beristain es un experto en reconciliación. ETC no es nadie, son muchos, y XG soy yo. ¿Sí? De que alguna cosa mía